Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que pero súper bien, y con una energía que desborde porque el vídeo de hoy, ay, Dios mío, el vídeo de hoy va a ser histórico. Sí, como lo oyen, histórico. Preparen ese cafecito o un té helado si hace calor por allá, acomódense en su sillón favorito, pónganse cómodos porque la noticia que les traigo es una mega bomba atómica. Literalmente, como lo ven en el título, explota la web. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, Lofi Sindeer para el mundo, la pareja que amamos con locura, la pareja que nos hizo suspirar noches enteras, la pareja que, bueno, ya saben, la pareja. Y no nos vamos a poner nostálgicos hablando de su pasado, de lo mucho que los extrañamos juntos, aunque sí que los extrañamos y mucho, ni de por qué rompieron, que ese tema ya lo tenemos requete analizado. No. Vamos a hablar de algo que nadie, absolutamente nadie, en este planeta, se imaginaba ni en sus sueños más locos. Y la fecha clave, la fecha que tienen que tatuarse en la frente, en el brazo, donde sea, es 9 de febrero de 2025. Pero antes de que me exploten los comentarios preguntándome de qué demonios estoy hablando, de que me acusen de estar inventando historias para ganar visitas, jamás haría algo así, mis amores, los invito, los suplico, los insto. Los empujo con cariño a que se suscriban al canal. Sí, ustedes. Los que me están viendo con esos ojitos brillosos, los que siempre me dan su apoyo incondicional, los que le dan like a todos mis vídeos, gracias, los amo, los que dejan comentarios hermosos y me hacen el día. Si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis notificaciones, porque créanme, este es solo el principio de un tsunami de contenido súper emocionante, súper exclusivo, súper. Todo que les tengo preparado. Así que a suscribirse. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Si ya eres parte de esta familia, mil gracias. Y si no, bienvenido /diagonal a bordo. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más misterios, sin más rodeos, vamos al grano. Bien. Respiren hondo. Tomen aire, exhalen, hagan yoga, mediten, recen lo que necesiten. Porque lo que les voy a contar es simplemente increíble. Como todos sabemos, tanto Hande como Kerem han seguido caminos profesionales separados y exitosos desde que decidieron tomarse un respiro en su relación. Hande ha estado enfocada en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, demostrando una y otra vez su inmenso talento y su versatilidad camaleónica como actriz. La hemos visto en dramas intensos, comedias ligeras, thrillers de acción. Hande lo hace todo y lo hace increíblemente bien. Kerem, por su parte, no se ha quedado atrás. Ha estado explorando diferentes facetas en su carrera, incluso aventurándose en la producción, demostrando su visión empresarial y su pasión por contar historias. También lo hemos visto actuando en proyectos internacionales, ampliando su horizonte y conquistando nuevos mercados. Ambos, sin lugar a dudas, han demostrado ser profesionales increíbles, personas sumamente talentosas y dos de las figuras más importantes del entretenimiento turco a nivel mundial. Pero aquí viene el gran, el monumental, el apoteósico pero. Desde su separación, los fans, incluyéndome obviamente, hemos mantenido viva la llama de la esperanza, alimentándola con pequeños detalles, con teorías conspirativas, con sueños imposibles. Hemos mantenido la esperanza de que algún día, tal vez, quizás, por obra y gracia del destino, de los astros, del universo, de Alá, de quien sea, Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Hemos analizado con lupa cada una de sus interacciones en redes sociales, cada comentario, cada me gusta, cada seguidor nuevo, buscando pistas, buscando señales de que el amor, ese amor que vimos florecer en la pantalla, ese amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas, aún seguía vivo, latiendo en silencio en algún rincón de sus corazones. Hemos interpretado sus silencios, sus miradas, sus sonrisas en entrevistas, buscando un mensaje oculto, una confesión velada. Hemos hecho de detectives, de espías, de expertos en lenguaje corporal. Y aunque ambos han sido muy discretos, muy profesionales y muy respetuosos con su vida privada, la llama de la esperanza nunca jamás se apagó por completo. Siempre quedó un pequeño rescoldo, una pequeña chispa, una pequeña lucecita titilando en la oscuridad. Y ahora, señoras y señores, esa llama está a punto de convertirse en un incendio forestal.
Está a punto de arrasar con todo a su paso. ¿Por qué? Redoble de tambores, por favor. Necesito un redoble de tambores digno de esta ocasión, un redoble de tambores que haga temblar la tierra. Andercel y Kerem Bürsin van a protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo escucharon. Bien. Sí, lo leyeron bien. Juntos. Mano a mano. Ojo a ojo. Corazón con corazón. En la misma pantalla. En el mismo set de grabación. Trabajando juntos. Respirando el mismo aire. Compartiendo risas, lágrimas, alegrías, frustraciones. Todo. Lo sé, lo sé. Sé que están pensando que estoy loca, que perdí la cabeza, que me fumé algo raro, que esto no puede ser verdad, que es una fantasía, que es un sueño húmedo de fan. Pero lo es. Es real. Es tangible. Es inminente. Tengo información de una fuente súper confiable, una fuente que siempre, pero siempre, me ha dado información veraz, información de primera mano, información que ha resultado ser 100% correcta. Una fuente que tiene contactos dentro de la industria del entretenimiento turco, contactos de alto nivel, contactos que saben lo que se cuece entre bambalinas, contactos que tienen acceso a los secretos mejor guardados. Y esa fuente, mi fuente de confianza, mi informante estrella, me confirmó con pelos y señales que Hande y Kerem están en conversaciones muy avanzadas, pero muy avanzadas, a punto de cerrarse para protagonizar una nueva serie que se estrenará. ¿Adivinen cuándo? El 9 de febrero de 2025. Así es. El 9 de febrero de 2025. Apúntenlo en sus agendas, en sus calendarios, en sus teléfonos, en sus tablets, en sus ordenadores, en donde sea. Porque esa fecha marcará un antes y un después en la historia de la televisión turca. Y en la historia de nuestros corazones, por supuesto. La serie, según me cuenta mi fuente, es un drama romántico con toques de comedia. Imagínense la mezcla explosiva. Drama, romance y comedia, todo en uno. Un cóctel perfecto para engancharnos desde el primer minuto. Imagínense la química que van a tener Hande y Kerem en este tipo de proyecto. Va a ser devastadora. Va a ser un tsunami de emociones. Va a ser algo nunca antes visto en la televisión. La historia, por lo que se gira en torno a dos personas que se conocen en circunstancias inesperadas, dos personas completamente diferentes, dos personas con vidas opuestas, dos personas que a priori no tienen nada en común. Pero que a pesar de sus diferencias, a pesar de los obstáculos que se les presentan, a pesar de las dificultades que enfrentan, terminan enamorándose perdidamente. Un clásico sí, pero con el toque especial de Hande y Kerem. Un clásico reinventado, un clásico modernizado, un clásico que nos hará suspirar, reír, llorar y soñar. Pero la cosa no termina ahí. No. Aquí viene lo más interesante, lo más sorprendente, lo más alucinante de todo esto. Resulta que la serie no se grabará en Turquía. No. Nada de Estambul, nada de Ankara, nada de Capadocia. Olvídense de los paisajes turcos que tanto amamos. Se grabará. Otro redoble de tambores, por favor, este es un momento crucial. En España. Sí, mis amores, en España. En la madre patria. En la tierra de Cervantes. En el país del sol, la playa, la paella y el flamenco. En España. ¡Olé! Esto significa que vamos a tener a Hande y a Kerem paseándose por las calles de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Valencia, de Bilbao. De todas las ciudades españolas que se puedan imaginar. Disfrutando de la gastronomía española, aprendiendo a bailar flamenco, visitando museos, explorando monumentos históricos, conociendo la cultura española. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué subidón de adrenalina! ¡Qué ganas de que empiece ya! Imagínense las fotos, los vídeos, las entrevistas que vamos a tener de Hande y Kerem en España. Va a ser una locura. Va a ser un festín para nuestros ojos. Va a ser un bombardeo de contenido exclusivo. Además, la serie contará con un elenco internacional, incluyendo actores españoles, lo que le dará un toque aún más interesante y atractivo. Actores españoles compartiendo pantalla con Hande y Kerem. Una colaboración épica. Una fusión de culturas. Un proyecto ambicioso.
Ahora sé que se están preguntando cómo es posible que Andy y Kerem, después de su ruptura, después de todo lo que se dijo, después de todo lo que se especuló, hayan accedido a trabajar juntos nuevamente. Y la respuesta, según mi fuente, es muy simple: el guión. Al parecer, el guión de la serie es tan bueno, tan conmovedor, tan original, tan especial, que ambos quedaron completamente enamorados de la historia y de sus personajes. Se sintieron identificados con los protagonistas, se emocionaron con sus vivencias, se inspiraron con sus sueños. Además, ambos han madurado mucho desde su separación, han aprendido a separar lo personal de lo profesional y han entendido que esta serie es una oportunidad única para demostrar su talento y para llegar a un público aún más amplio. También me contaron que los productores de la serie hicieron un gran esfuerzo, un esfuerzo titánico, para convencer a Andy y a Kerem de que trabajaran juntos. Les ofrecieron condiciones muy favorables, les dieron mucha libertad creativa, les aseguraron que el ambiente de trabajo sería respetuoso, profesional y armonioso. Y al parecer, todo esto funcionó a la perfección. Los productores supieron jugar sus cartas, supieron tocar las teclas correctas y supieron ofrecerles un proyecto irresistible. Pero ojo, aquí viene otra bomba. Otra noticia que los va a dejar sin aliento. Otra revelación que cambiará el juego. Resulta que la serie no solo será protagonizada por Andy y Kerem, sino que además ellos serán los productores ejecutivos. Sí, lo escucharon bien. Andy y Kerem al mando. Andy y Kerem tomando las riendas. Andy y Kerem decidiendo el rumbo de la serie. Andy y Kerem como jefes. ¡Qué fantasía! Andy y Kerem estarán involucrados en todos los aspectos de la producción de la serie, desde la elección del director y del elenco hasta la edición final, la música, el vestuario, la promoción. Todo. Esto demuestra la confianza que los productores tienen en el talento, en la visión y en la capacidad de liderazgo de Andy y Kerem. Saben que son dos personas inteligentes, creativas y apasionadas, y que tienen mucho que aportar al proyecto. Imagínense el poder que van a tener Andy y Kerem en esta serie. Van a poder elegir a los actores que los acompañen, van a poder influir en el guión, van a poder decidir cómo se ve y cómo se siente la serie. Va a ser su proyecto, su bebé, su creación. Y estoy segura de que van a hacer un trabajo increíble, porque cuando Andy y Kerem se unen, nada puede salir mal. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando que todo esto suena demasiado bueno para ser verdad. Que es imposible que Andy y Kerem, después de todo lo que pasó, vuelvan a trabajar juntos y que además sean los productores ejecutivos de la serie. Pero créanme, tengo razones para creer en esta información. Mi fuente es muy confiable y siempre me ha dado información precisa. Además, he estado siguiendo de cerca la carrera de Andy y de Kerem y he notado ciertas señales que me hacen pensar que esta noticia es real. Por ejemplo, hace unas semanas, Andy publicó una foto en su Instagram en la que aparecía leyendo un guión con el título Proyecto Secreto. Nadie sabía de qué se trataba, pero ahora, con esta información, todo tiene sentido. Además, Kerem ha estado viajando mucho últimamente, supuestamente por trabajo, pero ahora sabemos que probablemente estaba reuniéndose con los productores de la serie y negociando su participación. Y lo más importante de todo, la química. La química entre Andy y Kerem es innegable, es palpable, es evidente. Se nota en cada foto, en cada vídeo, en cada entrevista que dieron juntos. Y estoy segura de que esa química seguirá presente en esta nueva serie, porque la química no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que, mis amores, prepárense para lo que viene. El 9 de febrero de 2025, Andy Ercel y Kerem Bürsin volverán a enamorarnos en la pantalla. Y esta vez lo harán desde España con una historia increíble y como productores ejecutivos de la serie. Va a ser épico. Va a ser legendario. Va a ser inolvidable. Pero, ¿qué significará esto para sus carreras individuales? ¿Dejarán de lado sus otros proyectos? No necesariamente. Creo que ambos son lo suficientemente inteligentes, ambiciosos y trabajadores como para compaginar esta serie con sus otros compromisos profesionales. Además, esta serie les dará una visibilidad internacional aún mayor, lo que les abrirá las puertas a nuevas oportunidades en el futuro. Y por supuesto, ¿qué significará esto para su relación personal? ¿Volverán a estar juntos? ¿Revivirá el amor? ¿Habrá una segunda oportunidad? Eso es algo que solo el tiempo dirá.
Pero lo que sí es seguro es que trabajar juntos nuevamente les dará la oportunidad de reconectar, de conocerse mejor, de limar asperezas y de ver si aún existe una chispa entre ellos. Yo personalmente tengo mucha esperanza. Creo que Ande y Kerem son el uno para el otro y que esta serie podría ser el catalizador que necesitan para volver a estar juntos. Pero incluso si no vuelven a ser pareja, estoy segura de que esta serie será un éxito rotundo, porque el talento, la profesionalidad y la química de Ande y Kerem son garantía de calidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Quiero leer sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Recuerden que todo esto es información que me llegó de una fuente confiable, pero aún no es oficial. Así que tomen esta noticia con cautela. Pero, si resulta ser verdad, prepárense para disfrutar de una serie increíble. Prepárense para vivir una experiencia única. Prepárense para enamorarse de nuevo de Ande y Kerem. Y hablando de disfrutar, quiero recordarles que tengo un montón de vídeos más en mi canal sobre Ande y Kerem, así que si quieren revivir su historia de amor, si quieren recordar sus mejores momentos, sí. ¿Quieren ver sus entrevistas más divertidas? No duden en echarles un vistazo. También tengo vídeos sobre otros actores y actrices turcos que les pueden interesar, sobre series turcas que están causando furor en todo el mundo, sobre la cultura turca, sobre la gastronomía turca. Tengo contenido para todos los gustos. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones y denle like a este vídeo si les gustó la noticia. Me ayudarían muchísimo. Su apoyo es mi mayor motivación y me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. ¡Guau! ¡Qué vídeo tan emocionante! Creo que me excedí un poco con la información, pero es que no podía evitarlo. Esta noticia me tiene súper emocionada y quería compartirla con ustedes lo antes posible. Tenía que sacármela del pecho. En resumen, hoy les conté que Hande Erçel y Kerem Bürsin, según una fuente confiable, van a protagonizar una nueva serie juntos que se estrenará el 9 de febrero de 2025 y que se grabará en España. Además les conté que Hande y Kerem serán los productores ejecutivos de la serie. Una noticia bomba, ¿verdad? Una noticia que cambiará nuestras vidas. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por verme, gracias por suscribirse al canal, gracias por darle like a mis vídeos, gracias por dejar sus comentarios. Su apoyo significa muchísimo para mí. Son los mejores. Ahora, quiero pedirles un favor, compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem. Cuéntenles la noticia y pregúntenles qué piensan. Quiero que esta noticia se haga viral. Quiero que llegue a todos los rincones del mundo. Quiero que Hande y Kerem sepan cuánto los queremos y cuánto los apoyamos. Y para terminar, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Ahí comparto contenido exclusivo, noticias, fotos y vídeos sobre mis actores y actrices favoritos. Los espero por allá. Síganme y no se pierdan nada. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Chao. Y recuerden, 9 de febrero de 2025 la fecha clave. Hande y Kerem juntos de nuevo. Adiós. Hasta la vista, baby. Nos vemos pronto.